Hola, soy Jordi Sánchez y estás en el canal Ayudando. Después de que hemos hecho una revisión de la fobia, de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, me gustaría hablar de la amaxofobia, el miedo a conducir, ya que hay un alto índice de personas que actualmente tienen miedo a conducir o presentan algunos problemas a la hora de ejecutar la acción de coger el coche. Para ello voy a mostrarte un vídeo que grabemos hace unos años en los cuales colaboré con TV2 para hablar del miedo a conducir y amaxofobia. También quería hacerte partícipe de un libro que hemos escrito, en el cual como coautor te mostramos lo que es todo lo que tienes que saber sobre la amaxofobia. En este libro, junto con Sebastián Sánchez, te explicamos cómo abordar el tema del miedo, el diagnóstico, cómo trabajar la ansiedad y cómo hacer también que los profesores de autoescuela puedan utilizar este libro para ayudar a todas aquellas personas que se están sacando el carnet o que después de un tiempo en el que se han visto incapaces de poder conducir, han vuelto a la autoescuela para que les ayude a superar este miedo. Sin más dilación, te dejo con el vídeo. Bien, pues a las 12:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, vamos a hablar de otro tema interesantísimo. Para algunos, ponerse al volante a conducir es una rutina diaria que hace casi sin darse cuenta. Para otros es un calvario y para un tercer grupo pues es un imposible. Se calcula que en España el 30% de los conductores o conductoras tienen miedo a conducir. Científicamente se conoce con el nombre de amaxofobia. Pues bien, el señor Jordi Sánchez Marín es psicólogo y clínico y profesor de formación vial y nos va a contar muchas cosas sobre este tema. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los principales síntomas de la amaxofobia, de ese miedo a conducir? Sí. El miedo a conducir se manifiesta en un amplio abanico de síntomas que pueden ir desde la incapacidad total de la persona que se bloquea ante la sola sensación o idea de sentarse al volante de un vehículo, con lo cual esta persona lo que hace es una conducta de evitación, de huida de ese problema, de esa situación, y también se puede dar incluso en una manifestación muy leve, en la cual la persona es capaz de afrontar el reto que supone conducir, pero a través de una sensación de malestar, de aversión y de una serie de síntomas de ansiedad que ponen en peligro esa conducta, que en principio es una conducta compleja como el conducir. ¿Y cómo se puede superar estos miedos? Bueno, la forma de superar un miedo, una conducta que es irracional, es a través de cambiar esa percepción de amenaza que tiene la persona. Estamos hablando de unos miedos que no tienen ninguna causa, ningún efecto que esté basado en un hecho real, es una percepción de amenaza. Entonces la persona tiene que empezar a cambiar todo ese tipo de percepciones a través de una exposición, pero una exposición que esté controlada. Primero a través de una exposición en imaginación, una exposición en la cual la persona empieza a percibir esa situación como algo que puede afrontar, que puede empezar a superar, y luego una exposición a través de una serie de pasos que van a ser los decisivos, que se va a hacer a través de esa formación que se hace en la autoescuela por los formadores viales, y la persona va a ir superando poco a poco esa sensación de miedo. Pero esa percepción de amenaza debe tener algún origen, ¿no? Un accidente, un trauma, alguna causa concreta. Bueno, no podemos decir que hay una sola causa en este tipo de problemas. Es una fobia y como tal ese miedo irracional y desproporcionado tiene multitud de causas y no se manifiesta de la misma forma en las diferentes personas. Podemos decir que aquí inciden factores como la personalidad, como pueden ser las vivencias que esa persona haya tenido. Es posible que un accidente, una situación traumática pueda estar incidiendo en esa percepción. También la capacidad o los recursos que tiene una persona para hacer frente a esas situaciones y, muy importante, el estado anímico que esa persona tiene en ese momento. Todo esto forma un conjunto de variables que están incidiendo en esa posible percepción de amenaza o de peligro. Usted lo comentaba, ¿qué papel juegan las autoescuelas para evitar que los futuros conductores o conductoras pues tengan ese miedo a conducir? Pues juegan un papel muy importante, porque no olvidemos que la persona que en un principio trata con estas personas que tienen esa fobia, ese miedo a conducir, son los formadores viales. Y es muy importante que se les pueda dar una serie de herramientas, de recursos, para que enseñen a estas personas a afrontar ese miedo. Muchas veces el problema que nos encontramos cuando damos estos cursos es que, con toda la mejor intención del mundo, los formadores viales lo que hacen es acrecentar todavía más esta situación de miedo, porque su objetivo es enseñar a conducir,
Pero claro, en ese momento la persona que tiene ese miedo irracional lo que tiene que hacer es superar ese miedo. Y por lo tanto, el primer objetivo de un formador vial cuando se encuentra con una persona que padece este problema es hacerle ver, hacerle percibir y sentir de que está en una situación en la cual puede controlar, puede estar perfectamente en ese momento y que no corre ningún peligro. Y en general temen más hacer daño, la gente que sufre amaxofobia, temen más hacer daño a otras personas o hacerse daño a sí mismos. En general lo que suele pasar es que tienen más tendencia a tener miedo a hacerse daño a sí mismos. Y muchas veces más que hacerse daño es una sensación, porque tenemos que hacer una distinción en cuanto a sintomatología, ¿no? Hay unos síntomas que son cognitivos, de pensamiento, que la persona tiene un miedo intenso, una sensación de que va a pasar algo horrible, y en ese momento es incluso una sensación de que no va a poder escapar de esa situación, de que se va a encontrar, por ejemplo, pues en un embudo, en una situación de tráfico intenso y que no va a escapar. Luego están los síntomas conductuales, que son esa sensación que tiene la persona de que se va a quedar completamente bloqueada, que no va a saber responder, que no va a poder escapar. Y luego esos síntomas que son ya más fisiológicos, en los cuales tiene un miedo intenso a padecer pues lo que denominamos ansiedad, ¿no? Taquicardia, hiperventilación, sudoración, sensación de miedo a morir, sensación de muerte inminente. Pues todo eso es lo que hace conglomerado que la persona tenga mucho miedo en principio por su integridad física. Pensemos que las fobias, los miedos irracionales, de alguna manera tienen su origen en ese sentimiento de supervivencia que tiene el hombre, ¿no? El mayor objetivo de nuestra mente, nuestro cerebro, es poder preservar nuestra vida. Entonces se pone en marcha todo un mecanismo de alarma que hace que estemos hipervigilantes a las situaciones y en ese caso pues el problema es que estamos conduciendo un vehículo que tiene una inercia enorme y que es capaz de producir un accidente y matar. ¿Y ese tipo de conductores son, diría usted, un peligro en la carretera? Por supuesto. Aquí se produce un hecho muy paradójico y es que, como antes he comentado, los síntomas ven desde una incapacidad total a conducir hasta una sensación ligera de molestia, de ansiedad. Los que son más peligrosos son los que podemos decir que están en el lado inferior, los leves y medios, porque la persona que tiene una incapacidad total para conducir, como no va a coger el vehículo, posiblemente tendrá muy poca incidencia en un accidente, pero aquella persona que afronta el reto para coger el vehículo, pero tiene una sintomatología que hace que tenga ansiedad, que esté con una sensación de hipervigilancia excesiva, que tenga hiperventilación, que tenga rigidez muscular, no va a poder estar al 100% para poder afrontar el reto que supone conducir un vehículo, ¿no? ¿Usted cree que hay mucha gente que no es consciente de que sufre este trastorno? Porque a lo mejor los síntomas que usted me apuntaba los relaciona con otra cuestión. Sí, hay un porcentaje de personas que tienen miedo a conducir y en principio manifiestan esa ansiedad y es muy posible que no tengan ese concepto, ese conocimiento de qué les está pasando, ¿no? Incluso hay muchas veces que la propia persona, aun sabiendo que tiene ese problema, no sabe las causas, no sabe el por qué manifiesta ese tipo de problema. Y al otro lado están los conductores pues totalmente opuestos que, bueno, pues que conducen con demasiada confianza, sí, y no toman las suficientes precauciones. Eso también es un peligro. Sí, pensemos que el hecho de conducir es una conducta compleja y nuestro nivel de atención tiene que tener un nivel de atención óptimo. Tan peligroso es conducir con un nivel de atención elevado como conducir con un nivel de atención muy bajo. Tenemos la capacidad de poder prestar atención a muchas cosas, pero si estamos hipervigilantes, nuestro sistema lo que hace es que se sobrecarga y cuando llevamos un tiempo empezamos a sentir síntomas de fatiga y de cansancio. Pero si a la vez también tenemos una sensación de que no estamos atendiendo, estamos muy descansados, muy relajados, no tendremos la suficiente activación para poder reaccionar con prontitud ante cualquier circunstancia que suceda en la carretera. Jordi, ¿qué tiene el coche que nos transforme a algunos cuando nos subimos en el coche y nos ponemos al volante? Bueno, el vehículo es uno de los acontecimientos sociales que nos ha producido a nosotros, en las personas, quizás un sentimiento de libertad y muchas veces tenemos un sentimiento como que estamos conduciendo un vehículo y somos nosotros en ese momento los reyes de la carretera, ¿no? Entonces a veces se producen comportamientos que no son los más adecuados, se producen comportamientos que tienen que ver con irascibilidad, con sensación de ofuscación y que muchas veces pues eso hace que no estemos al 100%, ¿no? Con los 5 sentidos
en lo que tenemos que hacer, que es la conducción. Jordi Sánchez, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a esta realidad que sufre muchísima más gente de la que nos pensamos, ¿no? Bueno. Gracias y lo que decimos, ¿no? Prudencia al volante, que esto nunca lo debemos olvidar. Sobre todo eso. Espero que este vídeo te haya aportado la información necesaria para que conozcas un poco más sobre la amaxofobia o el miedo a conducir. Si de cualquier forma ves que la dificultad te hace sentirte con mucha angustia, mucho sufrimiento y te impide tener una conducción tranquila, te recomiendo que vayas a un psicólogo o a un profesional que pueda ayudarte a vencer este miedo. Como siempre, te dejo en la parte de abajo para que puedas hacer tus comentarios y de esa forma poderte ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.